compartir. Y esta es la octava semana de una iglesia de poder. Estamos hablando de una iglesia relevante, hoy, mañana, en la semana. Y quiero orar antes de compartir esta palabra que el Señor nos trajo. Te damos gracias, papá, por poder llevar tu palabra a través de estos medios, Señor. Te damos gracias por poder llegar ahí a cada uno de sus hogares con un mensaje que sabemos que está en el corazón de nuestro Señor y damos gracias porque Él nos usa para poder hacer esta tarea. Te pedimos para que quites toda distracción, toda falta de concentración de cada uno de nosotros y podamos prestar atención a lo que Él tiene para decirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos hablando de una iglesia relevante y vemos que una iglesia relevante es la iglesia que se asemeja a Cristo, que predica a Cristo con sus acciones. Cristo construye hoy su iglesia en el mundo con los dones y talentos que nos fueron otorgados a cada uno de nosotros. En la palabra, en Hechos 1:8, siempre nos quedamos en la parte de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero nada de lo que hace nuestra iglesia puede suceder si antes no recibimos el poder que viene de recibir el Espíritu. Así es como se reciben los dones y esa es la forma que tenemos para poder construir esta iglesia relevante. Creo que la iglesia de hoy no se parece a Jesús, no nos parecemos, no pensamos como Jesús, no llegamos a amar como Jesús lo hacía, no llegamos a adorar como Jesús lo hacía, no oramos muchas veces como Él nos enseñó a orar y en consecuencia no crecemos y en consecuencia muchas veces no tenemos poder y por ende no servimos. Y a veces cuando algo nos sirve no es relevante, es irrelevante. Cuando algo es relevante es porque decimos que algo es sobresaliente, que algo es excelente, que algo es superior, es eximio, es destacado, es noble y es notorio. Algo relevante en la sociedad es algo que no puede dejar de ser visto. Es algo que llama nuestra atención, es donde ponemos nuestra mirada y lo tomamos en cuenta antes de tomar nuestra próxima decisión. Es algo a lo que estamos atados aunque no queramos. Si vamos a otro país, por ejemplo, será relevante poder hablar el mismo idioma o será relevante respetar ciertas costumbres. Si tenemos un matrimonio, será relevante ser fiel en ese matrimonio. Si tenemos una familia, será relevante que en esa familia se respete la autoridad. Y si vivimos en una comunidad, por ejemplo, será relevante que se respeten las reglas de esa comunidad. Si queremos ser buenos cristianos, será relevante que entreguemos nuestra vida a Jesús, al Cristo, que le sigamos. Entendemos perfectamente lo contrario de relevante, es algo irrelevante. Entonces esa pequeña i que agregamos a la palabra es una letra que es relevante para cambiar en este caso el sentido de la palabra y convertirlo en lo opuesto. O sea, un pequeño detalle normalmente en muchas cosas puede llegar a catapultarnos exactamente a la vereda de enfrente de donde nos encontramos parados. Cuando algo es irrelevante, podemos decir que algo es vulgar, que algo es corriente, despreciable o indigno, insignificante y mediocre. En nuestra iglesia de hoy, incluso en muchos casos, llegamos al punto que hablamos de Dios, pero no hablamos tanto de Jesús.
porque aparentemente Jesús no vende. Jesús molesta, Jesús nos confronta, nos miramos a Jesús y nos miramos reflejados en Jesús. Cuando miramos a Él, en lugar de verlo a Él, vemos un reflejo nuestro en Él y empezamos a comparar. Vemos todo lo que no coincide, lo que encontramos que está mal en nosotros. Vemos lo lejos que estamos del modelo y se nos van las ganas antes de empezar muchas veces para llegar a alcanzarnos porque nos olvidamos de mirarlo directamente a Él, de mirar su gracia, de mirar su misericordia, que es la forma que Él tiene de mirarnos a nosotros. Vivimos en un mundo donde todo funciona al revés, todo se concentra en mirarnos el ombligo. Muchas veces incluso mirarnos el ombligo de nuestros propios ministerios. Y todo en este mundo pareciera que está preparado para darnos la razón, desde los buscadores de internet que buscan una respuesta que nos resulte satisfactoria, que se acomode a lo que nosotros estamos esperando, hasta nuestra misma moderna sociedad, entre comillas, que es capaz de darnos la razón, aun si consideramos que no queremos ser ni tan hombres ni tan mujeres a veces como el mismísimo Dios ha decidido que fuéramos. En este contexto ombliguista en el que vivimos, obviamente, Jesús molesta. Y si como iglesia no peleamos contra esa cultura de este mundo para parecernos más a Jesús, entonces somos una iglesia reverente, somos una iglesia religiosa, pero somos una iglesia irrelevante. Y para ser una iglesia relevante debemos ser una iglesia irreverente frente a la cultura del mundo. Si los cristianos queremos una verdadera revolución, producir un cambio radical en el mundo, debemos vivir de una forma revolucionaria. Cualquier sistema que quiera atarnos, obligarnos a hacer aquello que el Señor no desea, es contrario a su voluntad. Cualquier sistema que nos plantee esta disyuntiva va a ser contrario a lo que el Señor nos ha venido enseñando. Aún en el aparente desorden que podemos ver en la naturaleza, existe un orden propio por detrás. Si no ensayamos cosas nuevas o cosas diferentes como hacen los niños, juegos que nunca hemos jugado muchas veces, no vamos a crecer en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y nos vamos a quedar chatos en lo que conocemos, que puede ser bueno, pero muchas veces no necesariamente que sea bueno es suficiente. Cuando nuestra voluntad llega a quebrarse en estos ejercicios, es cuando la tierra está lista para recibir todo eso que Dios tiene para nosotros. Actuaremos con su carácter, siguiendo su propósito, siendo testigos de la transformación que nuestra vida tiene bajo su autoridad. La dependencia económica, el saber esperar en Dios, equivale muchas veces a esperar una cosecha, o como nos pasa acá a nosotros en la finca en la que estamos, en el proyecto que estamos desarrollando, esperar los tiempos de la naturaleza. Entonces, en el mundo de hoy por ahí no nos gusta tanto esperar los tiempos económicos o los tiempos de Dios, y cuando uno está más en contacto con la naturaleza se da cuenta de que esa es la verdadera forma de aprender a esperar, dependiendo de la misericordia de Dios para hacer y para brindarse a nosotros y saciar nuestro hambre. Muchas veces no queremos asumir la responsabilidad de las cosas que Dios quiere que sí, que tomemos a cargo. Nuestras razones muchas veces limitan
nuestra fe y niegan la razón que Dios tiene de hacer las cosas. Aunque el mundo no lo admita, por ejemplo, la Biblia es un libro que es relevante. La Biblia, como la palabra de Dios, es un libro relevante, aún para el mismo mundo que no lo admite, porque gracias a la Biblia se han podido desarrollar grandes proyectos, se han llevado a cabo, se han construido hospitales, orfanatos y se han alimentado y vestido multitudes. La palabra relevante, sin embargo, no aparece en la Biblia. Para que algo sea relevante se necesita de un sinnúmero de cosas que ya han sido adquiridas previamente. Lo que hagamos como individuo para convertirnos en personas importantes, incluso en personas relevantes para otros, puede servir, pero si entre los miembros de una comunidad no logramos tener unidad, no habrá una iglesia y menos aún una iglesia relevante. Esta parte del mensaje, que mañana la vamos a continuar y la vamos a procesar un poco más, es un poco lo que tenemos que tener en cuenta para trabajar en esa unidad que la iglesia necesita para ser una iglesia relevante, en cómo nos unimos nosotros como individuos, como cristianos, alrededor de esa cabeza que es Jesús, y a qué cosas vamos a tener que renunciar en nuestras vidas, dejar de lado aquellas cosas en las que ya lo vamos a hablar en el próximo mensaje, pero aquellas cosas en las que estamos poniendo nuestra confianza, y de alguna manera el Señor a cada momento, en diferentes situaciones, nos está mostrando dejar de lado. Y cuesta muchas veces dejar de lado para poder integrarse al otro, dejar ese egoísmo para poder ser cuerpo uno con otro. Pero bueno, eso es parte del mensaje de mañana. Vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias nuevamente por la posibilidad de transmitir esta palabra que muchas veces nos confronta, muchas veces nos molesta, pero sabemos que es la forma que vos tenés de llamarnos la atención para que pensemos, para que reflexionemos hacia dónde nos queremos dirigir, hacia dónde queremos llegar como iglesia y cuáles son los pasos que tenemos que tomar para poder ser esa iglesia relevante que seguramente vos te imaginaste antes de partir. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo mensaje. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.